Este mensaje lo he titulado así: Reconcíliate con tus complejos. Reconciliándonos con nuestros complejos o, reconcíliate con tus complejos. Nunca, como un subtítulo podría ser este, nunca subestimes tu capacidad. ¿Sí, Kevin? Nunca subestimes tu capacidad. ¿Qué es un complejo? Voy a ir rápido porque la verdad es que me gustaría disfrutar la última parte y me gustaría ser fiel a esa cuenta atrás que me han puesto. Complejo. Se dice de un complejo cuando se cree poseedora de cierto defecto físico o psicológico, o cuando subestima su capacidad. Una persona acomplejada está subestimando su capacidad o directamente tiene un defecto físico, ¿ok? Tiene un defecto físico que puede ser, bueno, pues más o menos trascendental, pero se crea un complejo, te hace una persona acomplejada. Se subestima la capacidad, te infravaloras y acabas siendo una persona acomplejada, quedándole resentida la autoestima y sintiéndose en muchas ocasiones inferior a otras personas. Y ahí entran las comparaciones y todo esto. El origen de los complejos. Voy aquí a introducir, a poner una base. No sé si se lee. Sí. El origen de muchos complejos puede hallarse en la infancia y la adolescencia, en determinadas características del entorno familiar y escolar y en la vivencia de experiencias traumáticas. Podríamos llamarlos complejos psicológicos. ¿Sí? ¿Has tenido algo así similar? Situaciones, experiencias traumáticas. Pues eso te llega a afectar sin tú quizás ser muy consciente. Con los años puede quedar resentida tu autoestima por una experiencia traumática, vivencias de tu entorno, de la infancia, de la adolescencia, que es cuando se está generando ahí nuestra identidad y carácter. Por ejemplo, tiene que ser traumático o no entrar a tu aula de escuela tarde, porque has estado peleando con tu mamá, y entrar con botas de fútbol literal, pero no botas de ahora, ¿no? Que llevan ciertas, el material de goma que se usa. Antiguamente las botas de fútbol de mi época, los tacos eran hasta de aluminio, ¿no? Y eran tacos pesados. Entonces, ¿te imaginas llegar como 20 minutos tarde y abrir la puerta del aula y empezar a dejar en el ambiente un sonido peculiar como puede ser el clac, 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 clac de tus tacos y toda una clase volverse a ti y empezar a mirar y decir qué lleva puesto, ¿no? Y ir a tu aula, ahí donde imparten clases, no con zapatos comunes porque estaban lavando, y llevar botas de fútbol de tacos porque no había ni de fútbol sala, ¿no? Y entonces esa experiencia, ¿les ha pasado algo similar? Esa experiencia con otras muchas, no fue mi caso, de verdad, te lo puedo asegurar. Esa experiencia con otras muchas pueden afectarte psicológicamente, crear un trauma en ti y, bueno, pues ser un trastorno psicológico. Otras, pues más trascendentales, ¿no? Nos podemos reír de muchas experiencias y qué bueno es reírse, pero hay otras que merman, otras que verdaderamente quedan ahí como un residuo que afecta para nuestra autoestima, y de mayor podemos estar lidiando todavía con todas esas cosas sin conocer realmente pues la raíz, que pueden ser todo ese tipo de experiencias. Ahora también hay complejos que pueden ser psicológicos por traumas y demás, pero también físicos, que tienen menos relevancia, pero también existen. Los complejos físicos suelen estar relacionados con partes del cuerpo y rasgos físicos que la persona no acepta, le incomodan y que teme mostrar a los demás. Algunos ejemplos son el complejo de ser alto, demasiado alto, pobres, bajo, ¿no? Nariz grande, etc. Son complejos que están ahí, ¿no? ¿Cuántos aquí se sienten tienen cierto complejo? ¿Sí? Todos, escúchame. Todos, por ahí, sí. Gracias, Dios te bendiga. Sí. Se pone de pie y tiene complejos ahí la hermanita, vamos a hablar después por ella, pero sí es verdad que todos tenemos complejos. Ella es sincera, pero los demás a lo mejor estamos así, bueno, no sé si tengo complejos.
Los complejos es una imagen distorsionada. Hablar de complejos, hablar de complejos es hablar de la imagen que cada uno se proyecta de sí mismo, pero que en muchas ocasiones no son percibidos ni compartidos por las personas del entorno. Nos hemos enfocado tanto en un complejo, en un defecto en nosotros que nos ha acomplejado y lo hemos masificado, hemos hecho un gigante de ese complejo defecto, pero no es tan apreciable para las personas de fuera. Sin embargo, nos están condicionando nuestra manera de comportarnos socialmente, ¿sí? Quizás no le demos importancia, pero estos complejos o limitaciones determinan nuestra calidad de vida, nuestro grado de eficacia en el servicio y propósito para con Dios. Y creo que te lo voy a demostrar, que realmente hay complejos que tenemos que están marcando y condicionando nuestra calidad de vida y en muchas ocasiones un liderazgo que puedas tener en la empresa, en tu oficio o incluso en tu servicio a Dios. Puedes estar acomplejado y que no estés disfrutando y tomando la autoridad que merece la ocasión. 4 complejos más comunes. 4 complejos, a ver si así te identificas con alguno de ellos. Los más comunes, hay muchos, incluso el complejo de Peter Pan. He leído por ahí complejo de Peter Pan, pero ese tiene menos importancia. Complejo de Peter Pan, el que nunca quiere, se siente siempre joven. Ves con 65 años, con una moda extravagante, no quiere envejecer nunca. Pero te voy a hablar de complejos realmente que nos afectan y que quizás, como yo, te puedas sentir identificado. Complejo de inferioridad, lo vamos a estudiar rápido y ya pasamos al mensaje. Las personas con complejo de inferioridad piensan que carecen de talento, de dones, que han nacido estrellados en un mundo repleto de estrellas. Este es un complejo psicológico, suele tener su origen en experiencias traumáticas vividas por la persona y se manifiestan en forma de pensamientos dañinos sobre uno mismo, afectando gravemente a la autoestima, el comportamiento y al desenvolvimiento social, el complejo de inferioridad. Y tienes todo el tiempo esos pensamientos que te están marcando y no te permiten ser una persona y vivir de forma normal. Complejo de rechazo. Quien la padece se siente rechazado en su interior, interpretando todo lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, sintiéndose rechazado en ocasiones, aunque no lo sea. Pero enseguida una persona con ese sentimiento complejo de rechazo es una persona muy irascible. Enseguida salta, porque todo lo mira y lo discierne a través de una herida del pasado que está muy presente en ella misma. Y a la más mínima, tú enseguida puedes detectar en ciertas personas que tienen un complejo de rechazo, porque tienes que estar cuidando todo el tiempo el detalle para que no se sienta esa persona rechazada porque una simple, no sé, suposición o una confusión en el lenguaje, en la manera en la que te estás expresando enseguida, le toca, ¿no? La fibra y enseguida la ves resentida a esa persona. Complejo de culpa. El complejo de culpa se podría resumir fácilmente en una sola frase: no me lo merezco. Un pensamiento negativo que consiste en sentirse mal ante todo lo bueno que le ocurre o a uno a lo largo de su vida. No es una culpa por causa de una conciencia resentida, sino hablo de una culpa excesiva causada por depresión o elevados niveles de perfeccionismo. Una persona muy perfeccionista que puede ser algo completamente al extremo, ¿no? De tener ese sentido de depresión. Quieres llegar a una expectativa, a una perfección, a una excelencia que nunca llegas y estás en un complejo de culpa diciendo no merezco porque aspiro a algo más. O también la persona puede permanecer estancada en pensamientos, recuerdos de actos que han sido perjudiciales para los demás, cosas que no pudo hacer y alguien se vio damnificado. Y entonces todo el tiempo tratas de, digamos, pagar el precio
¿verdad? De esa deuda que dejaste sobre una persona y andas siempre con un sentimiento o complejo de culpa. Complejo de superioridad. Tan malo es el complejo de superioridad como el de inferioridad. El primero te deja frustrado e incapacitado para progresar, el de inferioridad. El segundo te ridiculiza y te arruina. Es lo que llamaríamos esa vergüenza ajena, ¿no?, sobre una persona porque tiene un complejo de superioridad que puede tener la misma raíz que el de inferioridad, pero trata de ponerse todo el tiempo una careta, pues llevando en exceso, ¿no?, sus talentos o destrezas para mostrar superioridad porque en el fondo tiene pues una autoestima también dañada. Parece el opuesto al complejo de inferioridad, pero en realidad tiene la misma causa, una baja autoestima. Lo que cambia es la reacción. Las personas con complejo de superioridad intentan enmascarar su sentimiento de inferioridad, tratan de compensar esos aspectos en los que se creen peores que los demás, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Una persona demasiado tirana en un cargo que todo el tiempo está marcando la superioridad que tiene sobre ti, es una persona que a lo mejor en el fondo, y tú te puedes, no sé, te puede hervir la sangre al ver esas manifestaciones y que tu manifestación sea, tu reacción sea mucho peor, pero quizás se deje entrever que esa persona tiene pues todo lo contrario, ¿no? Se subestima, tiene esa autoestima dañada. ¿Qué ha pasado con alguna persona, algún líder, un líder que necesita todo el tiempo y te marca, soy pastor, no me llames, ¿no? Por ejemplo, no me llames por mi nombre, soy el pastor tal, ¿no? Y tiene que remarcar eso porque en el fondo tiene una crisis quizás de identidad, ¿no? Necesita escuchar la valoración externa. O cuando te preocupa mucho qué dirán, qué pensarán, cómo hablan de ti, cuando lo más importante es cómo hable tu esposa, tus hijos, ¿verdad? La apreciación que tengan de ti. ¿Cuál es la reputación que tienes con Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? Eso es lo más importante, pero cuando estás demasiado pendiente de tu alrededor, de lo que dirán, ¿no? Y tratas todo el tiempo de agradar a los demás, o vivir en ese movimiento constante en ese afán por agradar a los demás, porque te interesa, porque tienes una baja estima, tienes una crisis de identidad y necesitas escuchar que el agrado, ¿no?, que tienes a la gente contigo. Pero qué bueno es que tengas una identidad firme en quién eres, como hoy hemos cantado, que somos hijos y Él es nuestro Padre. Y no hay identidad, ayer le decíamos a los jóvenes, no hay identidad más fuerte, más completa que la de ser hijo, ¿sí? Muy bien, amén. Aleluya. Mira, persona acomplejada, quizás esta definición te diga algo. Las personas acomplejadas suelen ser personas que se sienten inseguras e inferiores a los demás, como hemos visto. Suelen mostrarse atormentadas, amargados, se sienten incómodas y rechazan los cambios. Yo escribiendo me he sentido, ¿no? Yo he ido sobre psicólogos y personas, he ido estudiando y recogiendo información de unos y otros y me he identificado en muchos aspectos, o me he visto luchando en todo esto. Suelen tener problemas de autoestima, rechazan cambios, están amargados. Cuando veas a una persona amargada, quizás no sea, ¿verdad?, le esté sucediendo algo así y pueda ser una situación que está pasando difícil, pero muchas veces vivir de forma amargada quizás es porque eres una persona acomplejada. Persona acomplejada es aquella que tiene prejuicios personales, ¿verdad? Una imagen distorsionada de sí misma. Y te aconsejo que puedas, pues siempre, creo que cuando yo vine a los caminos del Señor y empezaba a conocer esa relación con Dios, que Dios te empezara a hablar acerca de ti, de cuál es la imagen que Él tiene acerca de ti, que te diga, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, yo te puse nombre. Mis ojos vieron tu embrión cuando tú en lo oculto fuiste formado. Te está marcando la imagen real, nunca mejor dicho,
La imagen verdadera y al mismo tiempo celestial del Dios que te hizo. Y eso tiene que imperar sobre cualquier prejuicio que nosotros podamos tener desde nosotros mismos, que muchas veces no equivale al juicio, a la imagen que las personas tienen de nosotros. Quizás te sientas la persona más fea y más ridícula. Y las personas no tienen eso, porque tienes una belleza interior que cubre. Y a las muy malas, si eres demasiado feo, el amor cubre multitud de defectos. Y tú estás ahí siempre con un sentido de ridículo, tú estás ahí atormentado, amargado por todas esas cosas, o no te atreves a salir en escena para no sé algo. Porque estás así, la gente no tiene esa apreciación tuya. Pero qué importante es, ¿cuál es la apreciación que Dios tiene de ti? ¿Tú la conoces? ¿Tú la sabes? Creo que a nuestros hijos que todavía no han descubierto esa imagen que Dios tiene de ella, nosotros se la tenemos que traducir con el amor que les tenemos como padres. Y más en este tiempo tan delicado donde todo el tiempo los complejos ahora están resaltando y se están potenciando mucho más, porque en esta era de la comunicación y de las redes sociales están todo el tiempo nuestros adolescentes y jóvenes comparándose con esas estrellas, ¿verdad? Esas personas que marcan tendencia, que marcan moda y que lo que te están mostrando es su mejor versión y parece que viven en esa versión todo el tiempo y amanecen así de guapos o perfectos. Entonces tu hija a lo mejor de 14 años en la pubertad o tu hijo, ¿verdad? Con una cara, no sé, que está sufriendo esos efectos de la transformación, se siente tan acomplejada cuando se despierta y se mira y está, lo primero que hizo antes de despertarse es ver a todas esos fans o esas personas que idealizas en tu vida. Entonces te comparas y entran en una crisis. Se nos acomplejan con mucha más facilidad, pero todavía no han tenido el contacto con Dios y les ha marcado lo que verdaderamente importa en su vida y la belleza que tienen, por ejemplo, interior. Las cualidades y peculiaridades que la hacen atractiva o perfecta o diferente. Y nosotros como padres se lo tenemos que remarcar, ¿sí? Yo le doy gracias ahí porque a pesar de tener episodios muy feos, ¿no? en mi niñez, como todos pudimos tener, y uno le dan más peso que otros, yo le doy gracias a Dios porque siempre mi madre estuvo ahí apoyando, ¿no? Y estuvo siempre apostillando, ¿no? Lo hermoso que yo era para ella, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un complejo con mi peca, ¿no? Ahora me la cubre un poco el bigote, ¿no? Y entonces digo, fíjate, tantos años perdidos donde yo tenía un grave... Yo le decía a mi madre, incluso me iba, no sé, me iba a donde estaba su tocador, ¿no? Y tocaba. Me iba al maquillaje y entonces untaba un poquito mi dedito y hacía así, disimuladamente, y me tapaba, disimulaba un poco la peca porque le cogí manía a la peca y estaba acomplejado, ¿no? Y me daba mucha vergüenza. Yo pensaba en mi peca, ¿no? Voy a presentarme a esa chica con mi peca. No, con mi peca no, pero para mí era muy importante mi peca, ¿no? Entonces yo hablaba y tenía conversaciones con mi madre. Y mi madre me escuchaba, tenía la paciencia para escucharme y remarcarme otras cualidades en mí, a pesar de la peca, ¿no? Pero tiene una nariz bonita. Y yo le decía, no, tampoco, mamá. Era una persona muy acomplejada. Yo te podría contar tantas cosas de mis complejos. Ese reloj no va muy rápido, 25 minutos y estoy empezando el complejo de... Y un día mi madre me dijo algo muy importante. Me dijo, hijo, me declaró unas palabras, me dio una promesa que yo, con fe, de forma ingenua como un niño, me agarré a ella, ¿no? Me dijo, con esa peca, hijo, vas a conquistar a una chica preciosa. Las chicas, cuando abran sus ojos y vean tu peca les va a atraer a ti. Vas a tener una cualidad, una ventaja sobre los demás chicos. Y yo realmente, eso me marcó, eso dije, mamá, me has ganado. De ahora en adelante nunca más me voy a maquillar mi peca. Y un día me estaban ahí un poco desprestigiando, ¿no? Los amigos, estaban haciéndome bullying, ¿no? Cuando nos hacían bullying y no lo sabíamos, ¿no? Nos habíamos puesto delante del director, me estaban haciendo bullying, no sabíamos lo que nos pasaba, lo pasábamos muy mal. Hoy día es bullying y ahora lo entienden, ¿no? Y nos podemos compadecer y ayudar y hay programas para ayudar a los que hacen bullying. A mí me hicieron bullying, ahora lo entiendo, claro que me hacían bullying. Por ejemplo, claro, yo era, me dice mi mujer que corra, que esta parte no le gusta. Pero es importante porque
Porque he pasado ese desierto y se lo tengo que contar a mis hermanos. He salido triunfante de tener una peca. Desde mis 14 años conservo la misma medida que me ven ahora. Entonces igual, vivía acomplejado. Me decían Chicho Terremoto. ¿Sabes? Claro, las nuevas generaciones no conocen los dibujos de Chicho Terremoto, pero Chicho Terremoto era extremadamente pequeño. Era muy pequeño. Yo decía, no hay un personaje, no sé, Steve Urkel, bueno, era... Pero otro personaje, ¿no? El primo de Steve Urkel, ¿quién era? El que bailaba, Carlton. Por ejemplo, era bajo al lado de Will Smith. Otro por lo menos que me dé cierta esperanza, pero Chicho Terremoto era muy pequeño. Ahí va Chicho Terremoto, ¿no? Chicho Terremoto. Y un día, recuerdo perfectamente, estábamos en un cambio de aula, de clase, y estaba en el baño y se estaban metiendo mis amigos con mi peca. Y todos se estaban metiendo con mi peca y yo, la verdad es que por dentro yo, todo el tiempo las palabras de mi madre, con esa peca voy a conquistar mujeres. En el nombre de Jesús. Claro, en ese tiempo no decía el nombre de Jesús, en el nombre de mi madre voy a conquistar mujeres por mi peca. Y entonces me envalentoné, porque ya era demasiado, ¿no? Me estaban humillando demasiado y le dije, ¿sabes qué? Vos no tenéis esta peca, pero con esta peca, la mujer verdadera de mi vida se va a rendir a ella. Va a tener una atracción por encima de todos los detalles que yo pueda tener, mi peca le va a traer. Y empezaron a reírse, ¿no? Y algunos se callaron, me miraron así porque tenía poder de esa convicción que la transmitía a los demás. Pero ahí estaba el listillo y el típico era rubio, alto. Pero era alto, ojo, porque yo soy bajo, yo era bajo. Y él podía decir que tú eres alto gracias a mí, colega. No se lo pude decir en su día, ¿no? Claro. Cuando el Señor te sana, nunca pude ir a él, a la persona, pero dentro de mí le dije, ¿sabes qué, Eusebio? Eres alto, gracias a mí. Porque yo tengo una estatura media, baja, y tú puedes levantar la cabeza bien alta por ello. Bueno, pues todas esas cosas las va haciendo el Señor en ti. Entonces se lo dije, se lo afirmé ahí para que se callaran. Nunca más me lo dijeron, nunca más. Pero conforme entramos a la clase, se paró, no había llegado la profesora, se paró ahí en la tarima y dijo, ¿sabéis qué nos acaba de decir ahí? Nacho, yo era Nacho y otras veces Chicho. Y ¿sabéis lo que nos acaba de decir? Que con su peca este hombre va a ligar. Y todas las mujeres, todas las niñas, ¿no? Riéndose. Yo de repente, hermanos, eso fue para mí. Yo llegué a casa, mamá, ¿para qué me dice algo igual? Claro, yo no entendía que eso era algo que tenía que guardar en el corazón, como una promesa para que después, ¿no? Y después, ¿cómo no? Mi esposa, ¿qué piensa de mi peca, cariño? Que sí, que me gusta. Aleluya. La mujer que Dios tenía para mí, le gusta mi peca. Gracias, Señor. Que Dios me libró de muchas mujeres. Sí. Muchas mujeres por mi peca. El Señor puso ese impedimento, pero en Tamara puso una atracción por mi peca. ¿Sabes lo que me dice de vez en cuando románticamente? Ven aquí, mi peca. No. Bueno, y como he quedado yo aquí muy, muy ridículo, y siempre he tenido un sentido del ridículo muy fuerte, pero no hay cosa mejor que reírte tú mismo de tu ridículo. Es como yo ahora mismo me siento tan a gusto. Mira, siguiente diapositiva, porque te voy a mostrar y voy a traer a grandes hombres para que yo no quede tan ridiculizado. Moisés, por ejemplo, algunos personajes bíblicos. Moisés y su tartamudez, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Según Moisés era tartamudo, tenía un complejo muy fuerte de inferioridad y no se veía delante de Moisés transmitiendo un mensaje. Dios le estaba, de Faraón, Moisés delante de Faraón para transmitir un mensaje. Justamente coincide que el tartamudo tiene que dar un mensaje con este sentido de ridículo, de inferioridad, porque estaba acomplejado. Siguiente. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés pidió, fíjate, después de ello, pidió a Aarón y Jehová se enojó.
se irritó y dijo, pero no lo entiende. Su tartamudez, su complejo, yo lo corrijo rápidamente. Y yo le voy a dar una fluidez de lengua en cuanto se pare. Yo no miro, su imagen distorsionada de él es muy diferente a la imagen que yo tengo de Moisés. Muy bien, otro es, por ejemplo, que todos conocemos, Gedeón. Dice, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío. Y entonces le empezó a mostrar la imagen distorsionada, su complejo de inferioridad, de rechazo. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Soy el más pequeño, soy pobre. Y tú vienes a pedirnos una obra, una hazaña de ese nivel. Creo que te estás equivocando. Lo primero que aflora en nuestra vida cuando acudimos al llamado o estamos delante de grandes desafíos, ¿verdad? Es nuestra carta de presentación con esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Según Gedeón, no tenía capacidad siendo pobre y el más pequeño. Tenía un complejo de rechazo. Se sentía rechazado o inferior, con una baja estima. Y el siguiente, por ejemplo, es... y hay otros muchos más, es Saúl. Saúl y su inseguridad o inferioridad. Esta es terrible y podríamos estudiarla a fondo, pero déjame peinarla por encima solo. Dice, Saúl respondió y dijo, no soy yo de Benjamín, porque Saúl viene a apartarlo como rey. Dice, no soy yo de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas. O sea, dentro de una tribu, la más pequeña de las otras 11 tribus, encima dentro de esa tribu pequeña yo soy el más pequeño, o sea, somos diminutos. Y para ser diminutos tú me dices que yo voy a ser el rey, algo tan grande. Dice en los siguientes versículos, en el capítulo 10, versículo 21-22, dice que le buscaron para proclamarlo rey, cuando salieron, porque él fue a buscar las vacas que se habían perdido y toda la historia. Entonces ahí Samuel lo encuentra, le da esa palabra, y cuando lo van a proclamar, ya cuando regresan a la tierra y lo van a proclamar delante del pueblo, no lo encontraban. Estaba Saúl escondido entre las maletas, escondido entre el equipaje, entre el bagaje. Estaba atemorizado porque lo que tenía bien presente delante de él eran sus pecas. Era la imagen que él tenía tan pequeña del mismo. Y Jehová reveló entonces, fíjate, al profeta le dijo, ve, está en el bagaje, está ahí escondido. Un poquito más adelante dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Bueno, aquí, fíjate, pasa un tiempo, él ya es rey, y lo que sucede en la vida de Saúl es que él no había solucionado sus complejos e inseguridades, su baja estima, sintiéndose tan pequeño, y eso tarde o temprano, frente a grandes batallas, a escenarios donde tienes que dar la talla, ahí, si no has lidiado, si no has trabajado, si no has sido procesado en ellas y las has vencido, te juegan una mala pasada y ahí sí que acabas de una forma ridícula. Dice que Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Porque él levantó un sacrificio ilegal, ¿lo recuerdan? Y yo creo que ese sacrificio ilegal, dice que el pueblo se le dispersaba, porque él estaba atento al agrado, a que el pueblo estuviera con él. Que él tuviera la aceptación de todos, y para ello un principio y una instrucción de aguardar 7 días se la saltó, porque lo que imperaba sobre la vida de Saúl era el pueblo. Yo soy para el pueblo como el pueblo es para mí, y ellos son los que a mí me traducen mi identidad, son los que ellos a mí me marcan la seguridad que puedo tener. Y si se me dispersa y acabo en vez de con 600, con 100, con 200, yo soy muy pequeño. Así que empezó a sobreactuar y tomó un papel que no le correspondía. Y entró en una sobreautoridad y tomó la de un profeta cuando él no era profeta. Entonces dice, me dije, ahora descenderá los filisteos contra mí a Gilgal, y no implorando el favor de Jehová. Lo vistió muy, muy bonito. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Y eso es una vida que está cargada de complejos. Es una vida que está malgastando esfuerzos, esforzándose, maquillando los complejos, y muchas veces no sabes cómo, pero estás conviviendo con todos ellos y son más evidentes cuando estás llegando a una capacidad mayor o estás en escenarios de peso. Cuidado. Esos son algunos, y te voy a mostrar. Quizás ignores la existencia de un complejo en tu vida, pero un evento o acontecimiento cotidiano delata un complejo. Me ofendo demasiado, delata un complejo de rechazo, como hemos visto. Trato de agradar a los demás, delata un complejo de inseguridad.
actúo con prepotencia y tengo episodios de rebeldía, me cuesta reconocer la autoridad. Quizás tengas una raíz de amargura, sentimientos de rechazo, de baja estima, un enfado, una exaltación, un carácter fuerte y agresivo. Qué bueno sería encontrar la raíz. 3 claves para cambiar tu complejo, prejuicios, frustraciones en oportunidades y ventajas. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Me das 30 minutos más? Yo no tenía dudas, me quedan 13 de 45, pero no tenía duda que este mensaje iba a ser de 1 hora. Y el postre a lo mejor 10 minutos. No. 3 claves para cambiar un complejo, un prejuicio, frustraciones, defectos en oportunidades y ventajas. Número 1, identifícalas y reconócelas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y creo que tenemos que hacer una mirada retrospectiva. Tenemos que mirarnos, tenemos que parar tiempo delante de Dios para enfocarnos también, delante de Dios digo porque a lo mejor en una vida muy egocéntrica puedes estar siempre parado en ti, pero a lo que me refiero es que dice la palabra, en tu luz vemos la luz. Delante del Señor, en tus tiempos con el Señor, puedas mirarte en profundidad. Y el Señor, que escudriña los corazones, y que también dice que, ¿quién conoce el espíritu del hombre, el corazón? Donde mora el espíritu, y el espíritu que Dios ha puesto, la vida nueva. ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre que está en él? Así que tú y Dios y yo, tenemos una tarea de pasar delante de Él tiempo y traducir acontecimientos y cosas que vienen siendo reincidentes, que vienen siendo progresivas en nuestra vida, que pueden ir en aumento. Cada tanto tiempo aflora un sentimiento de soledad, depresión, baja estima, que te lleva a reacciones en tu vida como puede ser, ¿verdad? Una ira, un hablar mal, poner en tela de juicio lo que hacen los otros, denigrar lo que están haciendo los demás para tú no sentirte tan ridiculizado, tan pequeño. ¿No lo has visto? ¿Te ha pasado a ti? Que ridiculizamos muchas veces o tenemos en poco y tenemos un juicio muy elevado, muy fino sobre las vidas, porque realmente lo que intentamos a la hora de compararnos es quedar nosotros en un buen nivel. Lo que estamos haciendo es defendiendo nuestra parcela. Quiero decirte que puedas identificar reacciones que tienes, que no le hallas el sentido y se repiten constantemente y que te están haciendo un mal trabajador, un mal hermano, un mal hijo, un mal padre. Y puedas hallar y encontrar cuál es la raíz, porque si encuentras la raíz vas a encontrar la cura. Y cuando encuentres la raíz te vas a encontrar que fue un complejo, que tienes un complejo, que fue de alguna forma afectada tu identidad y tu autoestima, y ahora en Dios necesitamos con Él y a la luz de su palabra entrar en una sanidad interior y superar. Tenemos que superar. Es triste ver vidas que llevan 10 y 20 años y siguen en el mismo punto. Y cada tanto tiempo viene y aflora la depresión. O están completamente derrumbadas. Claro que el Señor nos puede llevar a un tiempo de esa tristeza que conduce al arrepentimiento y tantas cosas por el pecado. Pero ¿ustedes me entienden? Tristeza, depresión, inseguridad. Que ahora, por ejemplo, en una etapa y en una pandemia, no sabes cómo se están vendiendo los medicamentos de tranquilizantes, ansiolíticos, mucho más, porque aflora nuestra inseguridad cuando el mundo se tambalea. Porque tenemos miedo a los cambios. Una persona insegura en un cambio se siente todavía mucho más insegura. Así que identifica y reconoce, hace ese trabajo. Pocas sensaciones pueden ser más gratificantes y liberadoras como reconocer nuestros complejos o defectos, aceptarlos, pero puede ser mucho más liberador, incluso poderoso, que a esos complejos les demos la vuelta, y es lo que hoy te quiero remarcar. Porque hay cierta moda donde se reconoce un defecto, una limitación,
una identidad que estás en tu vida aceptando. Y entonces convives con ella. Si no puedes con el enemigo, te alías a él. Ah, no, yo soy así. ¿Cuántas veces me has dicho, oye, tu carácter es fuerte y tú tienes que cambiar? Ah, no, yo soy así. Como Funky, yo soy así. ¿No? Entonces, no podemos ser así y esa que sea nuestra justificación delante de todos los errores que cometemos. Acéptalo, yo soy así. No. Sino que una vez que los identificamos, los aceptamos y decimos, tengo un complejo de rechazo muy fuerte o de inseguridad, de baja estima, cualquier tipo de complejo, esto tiene que ser superado. Esto de una desventaja se tiene que traducir en una ventaja porque para algo el Señor me llamó con ese complejo, con esa inseguridad. No pasaron desapercibidas delante de Él las peculiaridades y los entresijos de mi mente y de mi corazón, mis dificultades, porque lo hemos visto en varios personajes, que justamente llamaba a los más pequeños, a los más insignificantes, a los más acomplejados, porque no le importaba todo eso. No se trata de aceptarme como soy. Consigo conocerme y tener claridad de mis defectos y debilidades, pero no las enfrento, solo trato de aprender a convivir con ellas, ¿no? Lo que hoy te digo es, identifícalas, reconócelas y llévalas a una ventaja en cuanto las expongas a Dios. Identificar y reconocer es para humillarte, para menguar, para mostrar tu inconformismo con ellas, no tu aceptación, tus ganas de ser transformado y ver a Dios en tu vida. No existe en Dios, es que yo soy así, que lleves 5, 10, 20, 25 años, yo soy así. Te invito a que hagamos una mirada retrospectiva y conozcamos quiénes somos con nuestros defectos y virtudes y tengamos una disposición por ser transformados. Y me gusta mucho este personaje, Sangar el campesino, yo lo llamo, porque este hombre, fíjate lo que dice en Jueces 3:31, después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Esto es muy diferente a Sansón, ¿verdad? Con esa mandíbula. Pero este hombre era un campesino y este era su herramienta de trabajo. Este hombre, comparándose, podía tener un complejo de inferioridad. Sentirse simplemente campesino y no poder tener una buena arma, empuñar una buena arma que lo representara, que le diera ese valor, tener cierta autoridad. A lo mejor mientras que veía otras personas con esas cualidades de guerreros, capitanes de ejércitos, de valientes que estaban en primera línea de batalla, él era un mero campesino. Pero tenía claro su identidad. Y el día de la prueba, el día del escenario, donde él se sintió capaz y sintió el llamado, Sangar tomó la herramienta que estaba habituada, su identidad, lo que le daba identidad como campesino, y con ella hizo más que muchos hombres con una espada, con una inseguridad terrible, que les tiembla todo y que no la pueden desenvainar, empuñar, porque no tienen claro quiénes son, porque no tienen claro si el rey les acepta, porque se comparan con los demás. Este hombre tomó ese instrumento y dijo, yo como campesino, con un Dios tan grande, puedo hacer mucho más que con una espada. Si esta es la herramienta que estoy habituado a trabajar, la conozco mejor que nadie. Acabó con 600 y pasó 600 filisteos y pasó a la historia como un valiente. ¿Qué te parece? A lo mejor tú en tu tartamudez puedes hacer más y Dios puede tomarte mucho de una forma poderosa y se puede glorificar y magnificar la persona de Jesús en tu vida que la persona más elocuente y que mejor hablara. Recuerdo cuando hace ya unos años, como 18 años, yo tenía 18 y empecé en el mundo de la televisión como camarógrafo. Entonces, bueno, pues grababa
todo tipo de reportajes y demás. Y poco a poco iba escalando y me iba haciendo más profesional de la cámara. Y en una ocasión me dieron una oportunidad de oro, que era grabar como cámara para las televisiones de la región de Murcia, por el aforo y por el momento mediático que se estaba viviendo. Zapatero, el que iba a ser presidente en ese momento, no lo era, estaba el PP gobernando a nivel nacional y se iba a levantar Zapatero. Ya todo el mundo lo sabía, las elecciones estaban a la vuelta de la esquina, 3-4 meses, y entonces en un acto que se hizo aquí en la Universidad de Espinardo, en un aula, ¿no? Se le recibió y este hombre, claro, atrajo todas las miradas del mundo de la televisión y de los periódicos, así que no podíamos estar muchas cámaras. Estaban las cámaras de las televisiones principales, nacionales. Había en el ambiente, se respiraba, ¿no? ese nerviosismo porque estaba por llegar Zapatero. Me llamaron a mí, yo estaba entre esos camarógrafos y me eligieron y me sentaron en una reunión para pues, dejarme bien claro pues, la importancia de este trabajo y la repercusión que iba a tener, porque esa cinta que se grabara no se podía perder, tenía que ser el mejor plano, tenía que ser una calidad de imagen, no podía tener ningún tipo de defecto o problema, y tenía que entregarla y se masterizaba y bueno, se iba a repartir entre todas las televisiones para que cubrieran la noticia. Así que imagínate el desafío que me tocó, y yo estaba tan contento de haber recibido, ¿no? Esa honra frente a tantos cámaras. Llevaba apenas un año como camarógrafo. El tema es que cuando llegué al acto, imagínate, con unos nervios terribles, 2 días que no comía, y hombres de 2 metros, como buenos cámaras. Ahí estaban los de Telecinco, los de Televisión Española, los de Antena 3, y con sus cámaras robustas. Encima, bueno, pues llevaba una cámara, aunque más moderna, pero mucho más pequeñita, y ahí estaba entre la cámara pequeña y yo, que me sentía muy pequeño, me sentía muy ridículo y muy nervioso. Me sudaban las manos de una manera que se me resbalaba la cámara. Entonces estaba ahí, en ese momento todos los cámaras estábamos esperando. La cámara la tienes que tener lista para el momento, no tener que encenderla, y de repente se ve ahí un bullicio, se ven ahí muchas personas moviéndose. Ahí está el presidente, y de repente empieza a bajar por la escalinata y todas las personas recibiéndole con ovación. Y cuando se acerca, todos los cámaras de repente ¡bum!, hicieron un muro, y ahí estaban todos los cámaras tan altos, yo entre codos. Eso fue impresionante, fue una lucha ahí de titanes, porque estábamos ahí peleando, porque todos querían el primer plano, así como está esta cámara centrada, el primer plano, el plano más privilegiado, ¿verdad? Para sacar en primera persona al presidente Zapatero. Así que yo estaba todo el tiempo diciéndome que iba a ser difícil, y aparte que ya me lo habían anticipado. Necesitamos un primer plano, necesitamos un plano entre otras cámaras, saliendo las cámaras de otras televisiones. Necesitamos un plano estable. Así que yo estaba mirando a todos, disimulaba, me hablaban, y yo sí, pero centrado en cómo puedo yo sacar el mejor plano, el primer plano. Así que cuando todos hicieron ese muro, y ahí yo tengo todavía la imagen, parado, porque cuando nos dimos a codos y nos metimos en ese barullo, yo ahí quedé en una desventaja. Así que de repente yo recuerdo ver dos armatostes y todos los demás hermanos, y cuando miro ahí tenía dos opciones, ¿no? O sacar el peor plano, o levantar la cámara, o decir: para algo el Señor me hizo tan bajo. Y hice honor al nombre de Chicho Terremoto. Y entonces dije, igual que son de grandes estas columnas, igual tiene las piernas de grandes, y vi la oportunidad por debajo de sus piernas. Entonces, con una agilidad que no la ves ni en las películas de ciencia ficción, me metí por debajo en el momento preciso. Esperé el momento donde estuviera para que luego no me botaran de ese lugar. Me metí por debajo, y ahí estaba yo, sacando el primerísimo plano protagonista del presidente Zapatero. Y yo, imagínate cómo salí de ese lugar. Saludé ahí a todo el personal, y fui con orgullo a presentar mi cinta, y dije: ahí tiene el mejor plano. ¿Qué? ¿Cómo fue? Ajá.
Cuando entraba, no sé por qué, Timoteo y yo, que compartimos ahí frustraciones y demás. Ponte de pie, Timoteo. Estaba recuerdo el pastor Fernando, ¿no? Que estábamos en una reunión de oración y el pastor Fernando no veía mucho, quédate ahí, no veía mucho. Y entonces una hermana, estábamos levantándonos cada uno con nuestras necesidades, cada uno ahí. Y entonces una hermana se levanta, la pobretica, y dice, bueno, mi necesidad es esta. Y el pastor le dice, no te veo, por favor, póngase de pie. Y le dice la hermana, si ya estoy de pie, si de aquí no sale más. Y el pastor, oh, perdón, es que no le veo bien. Y entonces estábamos ahí en la entrada y me dice Timoteo, qué grande eres. Digo, grande en el Señor, hermano, porque digo, mira qué bajicos somos. Y entonces, ¿qué me dice? No me acuerdo. Tengo memoria un poco más. ¿También? ¿También te pasa como a mí? No, ¿qué te he dicho? No me acuerdo. Me has dicho la esencia la buena se guarda en tarros pequeñitos. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. La esencia buena se guarda en tarros pequeñitos. Claro que sí. Lo que te trato de decir es que le saques ventaja a tu desventaja. Que mires con optimismo aquellas cosas por las que por muchos años te han estado quizás ridiculizando, te han estado afectando, no te han permitido posicionarte en el lugar que Dios te ha puesto y que para ti ha sido, no sé, un desierto, pero un prejuicio tan distorsionado de la realidad de lo que la gente piensa de ti. Identifica, reconoce. 2, trabaja con tu complejo o defecto y perfecciónalo. Voy rápido, te voy leyendo. Trabaja con tu defecto, hay que trabajarlo. Hay que ponernos manos a la obra. Lo hemos identificado, pero necesitamos trabajarlo. Vemos en la Biblia un defecto y me voy a centrar en algo tan, no sé, poco relevante o absurdo como puede ser a día de hoy ser zurdo. Ser zurdo. ¿Qué significaba en tiempos? Y así un poco te puedo plasmar lo que te quiero decir al final, que es muy importante y quiero tener tu atención. Para el mensaje, 2 cosas importantes que tengo que decirte acerca de para qué tus complejos. ¿Qué significa en tiempos antiguos ser zurdo? En tiempos antiguos ser zurdo era una limitación, un defecto. No como en estos tiempos de normalización y adaptación de instrumentos específicos para zurdos, ser zurdo no estaba bien visto. Podía ser causa de complejo e inferioridad. Ser zurdo te excluía de ciertos oficios y te desprestigiaba. Fíjate, incluso Platón, un hombre tan racional como él, asociaba la derecha con el bien y la izquierda con el mal. Pitágoras elaboró 10 principios básicos como pares y opuestos. En la derecha estaba la masculinidad, la luz, la bondad. En la izquierda la feminidad, la oscuridad, la maldad, entre otras cosas. ¿Qué te parece? En la Biblia también los hombres que escribían lanzaban salmos un poco condicionados a la cultura, a ese estigma que se tenía acerca de. Entonces dice, por ejemplo, el Salmo 91:7 que escribe, caerán a tu lado 1000. Dice, más en tu diestra caerán 10.000, ¿verdad? Salmo 137:5, si me olvidare de ti, oh Jehová, pierda mi diestra su destreza. Aquello donde yo tengo más precisión. No podemos decir de la zurda no tengo nada, pero aquello en lo que soy bueno, aquello donde soy excelente, aquello donde te puedo servir mejor, si yo me olvido de ti, aún eso quítalo. Y que mi diestra sea como la zurda. Así que también en tiempos de la Biblia el ser zurdo estaba mal visto. Esta característica o limitación no solo residía en algunos hombres de aquella época, sino que la Biblia habla de una tribu completa, los benjamitas. Eran conocidos por ser zurdos, pero sobre todo, la siguiente diapositiva, por ser zurdos, eran más conocidos por la destreza que tenían a pesar de ser zurdos. Toda una tribu benjamín tenían esta peculiaridad, ser zurdos. Pero te podría mostrar por varios textos, ahora te los menciono por encima, cómo eran conocidos sobre todo y tomaron fama por esa destreza que tenían a pesar de ser zurdos. El hecho de ser zurdos los hacía anómalos a esta tribu, diferentes. En supuesta desventaja frente a otras tribus o enemigos, los subestimaban y los desprestigiaban.
todo lo contrario. En vez de ver una tribu acomplejada, fue una tribu de guerreros extraordinarios. En 2013, y me baso en un estudio, los investigadores Boyal, Steven y Joanna Klein estudiaron si esta característica de los benjamitas, ser zurdos o ambidiestros, era natural o aprendido. Llegaron a la conclusión de que debía haber un poco de ambas cosas. Nacían con esa dificultad porque no habían armas o por ese desprestigio que podían tener, pero sin embargo no solamente nacían con ella, sino que se hacían a ella y trabajaban. Esa peculiaridad, por no decir defecto, porque creo que en algún punto no lo vieron como un defecto. Los benjamitas debieron ser propensos genéticamente a tal característica, por no decir tara o déficit. Pero además dentro de su tribu debía incentivarse mediante el entrenamiento con el fin de proveerles de una ventaja estratégica en el combate. No solamente igualaban a los diestros o ambidiestros, sino que llegaron a tener una precisión mucho mayor. Así que cuando un ejército, ¿verdad?, ya de partida los desprestigiaban o los tenían en poco, esta tribu no solamente tenía una seguridad al ser zurdos o ambidiestros, sino que estaban con una ventaja, estaban por encima de todos los demás arqueros, de todos los demás guerreros. Su debilidad se convirtió en una gran fortaleza. Y fíjate, en este punto de trabajar y perfeccionar tu defecto, te quiero hablar de un hombre, Ahod, un benjamita. Te podría hablar de muchos que se mencionan en la Biblia como tenían una precisión increíble. La Biblia habla de varias hazañas de aquellos que empuñaban, que tomaban el arco y tenían una precisión impresionante. Pero vamos a centrarnos en Ahod, este juez que Dios usó. Le dio 80 años de libertad al pueblo de Israel. Como saben, cuando el pueblo de Israel en esos tiempos, donde no había rey, sino que habían jueces, y estaba la teocracia, pero Dios tenía que levantar jueces libertadores porque el pueblo una y otra vez se apartaba, entraba en un tiempo de apostasía, se olvidaban de Dios y se entregaban a las naciones paganas y su linaje, como era el judío, se iba mezclando entre las tribus, entre las naciones paganas. Y ahí vemos cómo Dios le daba poder a las naciones vecinas, a los adversarios, para que los tomaran y trajeran un tiempo de sitiado, un tiempo de ser cautivos y estar como súbditos sobre estas naciones. Y ahí entonces Dios levantaba un libertador y lo sacaba de todo esto. Y ni más ni menos que Dios eligió en esta ocasión a un hombre zurdo, un hombre que su nombre no es muy conocido, muy protagonista. Fíjate lo que dice en Jueces 3, 12 al 30. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años de cautiverio, ¿ok? 18 años. Clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador que se llama Ahod, su nombre indica unidad. Benjamita, era de la tribu de Benjamín, era zurdo. Dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dice que no te presentes frente a los grandes, ¿no?, sin llevar un presente que te abra las puertas. Dice Proverbios. Y Ahod, así que ahí vemos que ya había cierta astucia por los de Israel. Y Ahod le lleva un presente a este rey, al rey de Eglón. Pero dice antes que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. ¿Ok? Lo pueden leer, se ve muy chiquito, ¿no? Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos. Y ojo, al detalle, a su lado derecho.
y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Eglón era un glotón, ¿no? Eglón, rey de los moabitas, un rey pagano, y lo visita Ahod. Y va con él un arma que le había trabajado por mucho tiempo. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. No sabemos qué era, yo creo que era un vino de Jumilla, algo por el estilo. Dice, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra, cuando está en su cámara secreta, dice, una palabra tengo para decirte. Él entonces dijo, calla, no me la digas. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Dice versículo 21, alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pasó bastante tiempo ya y decían, esto no es normal. Ya nos hubiera pedido, por ejemplo, comida, ¿no? Porque él no abría las puertas de la sala. Tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra muerto. Versículo 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó. Todo ese tiempo que se estaba dilatando fue suficiente para que Ahod escapara. Y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Versículo 29, salto un poco, y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, liderada por un hombre benjamita zurdo llamado Ahod, que trajo unidad. Y reposó la tierra ni más ni menos que 80 años, más que muchos reyes. Un juez, un hombre libertador. Así que te voy a traer dos cosas que aprendemos. No te vayas porque no tardo mucho. Dos cosas que aprendemos de este hombre Ahod. Ahod trabajó y aprovechó su debilidad al ser zurdo, construyendo un arma especial, ya que él podía tener una desventaja. Y él había decidido usar su zurda para acabar con un rey desde la cabeza, acabar con un rey. Su golpe tenía que ser un golpe magistral. No podía ser una sucesión de golpes que le permitieran al rey dar un grito y que toda la guardia real acudiera y acabaran con Ahod, porque iba a ser una vergüenza para Israel, porque no le iba a transmitir un mensaje a los de Israel diciendo, hey, se puede, yo he acabado con la cabeza de este hombre que nos está por 16, 18 años haciendo la vida imposible. Él hizo un arma que no era común, porque sabía que él tenía quizás una desventaja, o todos sabían que tenía una desventaja. No hizo un arma de un solo filo, hizo un arma de 2 puntas, de 2 filos. Y yo creo que él estuvo ahí trabajándola, sacándole filo a esas 2 puntas, haciéndola con mucha precisión. Una que le permitiera un solo golpe. Y este es el mensaje que te puedo traducir. Trabaja y saca punta a tu defecto, a esos prejuicios. Afila bien. Dale mucha precisión a aquellas cosas que no tienes mucha destreza. Si en esas desventajas que tú puedes tener no tomas un arma que cubra, entonces tus golpes no van a ser mortales. Tus golpes, igual que tu defecto, no van a tener ningún tipo de efectividad. Trabaja un arma especial para una peculiaridad, un defecto, una desventaja, un mal carácter, falta de identidad. Vas a tener que hacer doble esfuerzo
para que una desventaja se vuelva una gran ventaja. Y que tus golpes sean atinados, sean con mucha precisión. Enfrenta cualquier debilidad, métete en oración, eso es trabajar, darle punta, afilarla. Métete en oración, ayuno si hiciera falta. Estudia y pídele discernimiento al Espíritu Santo de cuál es la raíz de ese problema. Si tienes problemas, por ejemplo, con una debilidad, como estamos haciendo GAL, grupos de apoyo para la libertad, estudios específicos para una determinada causa o falencia en tu vida. Si tienes falta de identidad, vamos, pídele consulta, métete con tus pastores, con líderes, mentores, con tus padres, a proteger esa identidad, a estudiar qué dice Dios acerca de ti, por ejemplo. Eso es afilar para tratar en los momentos de prueba, en los momentos donde te vas a tener que parar y enfrentar situaciones en tu vida, tener un arma preparada para esa desventaja. Para una falta de identidad, yo trabajo la Biblia, yo le saco punta a la Biblia y hay una promesa. Busca ayuda. Sé meticuloso, métete a conciencia. No pasemos un tupido velo, no corramos un tupido velo. No dejemos pasar el tiempo. A veces decimos, bueno, ya, sucedió aquí y tuve este problema, o me levanté en ira, o caí mal, caí en pecado y hice esto. Y lo dejamos estar, lo dejamos pasar, pasamos un tiempo de velorio por ese pecado, por ese tropiezo. Y con el tiempo vamos levantando cabeza hasta que vuelve a pasar. Y nos volvemos así reincidentes, siempre en un pecado, en una debilidad. Y llevamos al cabo 20 años y seguimos en el mismo punto. Quizás se vaya dilatando más un tropiezo de otro, pero seguimos. No enfrentando, reconociendo y trabajando y teniendo un arma para cada ocasión, para cada debilidad, para cada defecto o problema que pueda haber en mi vida. No somos el pueblo de Dios que reincide en sus debilidades, sino el pueblo de Dios que supera y saca ventaja de sus debilidades. Saca y desenvaina de la debilidad fortaleza. Ahod usó de esa astucia, porque el rey nunca pensaría que al acercarse para darle un mensaje, no solamente tenía un arma especial, sino que lo que menos esperaba este rey es que él fuera zurdo. Él esperaba, el rey estaba muy atento, que si iba a hacer cualquier tipo de acto de ataque al acercarse para darle un mensaje secreto, fuera de la mano diestra, derecha, como es lo normal y habitual, de tu destreza, de tu fuerza, de tu precisión, de esas capacidades que tenemos innatas. Solemos tener por inercia en muchas ocasiones golpes magistrales. Así que podía estar el rey atento o tranquilo al ver que él venía en son de paz, en una postura normal. Pero este rey, cuando se acerca para darle un mensaje, lo que no esperaba es que la zurda se moviera con tal precisión y de la parte derecha de su pierna desenvainara una arma especial y la clavara, metiéndola. Dice que tenía tal precisión, la había trabajado tanto, tenía tanto filo, estaba tan preparada para esa ocasión que se metió, dice, se perdió entre la grasa y esa barriga. Y el enemigo está en el mismo punto con nosotros. Siempre atento y siempre teniéndonos vigilados. Pero lo que nunca va a esperar el enemigo es que de tu zurda, de tu imprecisión, la hayas trabajado a tal punto que des un estacazo mortal. El enemigo lo que no espera. ¿Sigo? Casi me caigo con eso y hago el ridículo. Iba a disimular con la botella de agua
Tus mayores golpes en tus batallas serán los que asistas con tu zurda o debilidad. Es con la zurda que el enemigo no se las ve venir. El enemigo tiene preparado un escenario donde sabe que tienes una debilidad con tu carácter. Y va a haber esos momentos que se respiran en el ambiente difíciles, donde eres hipersensible a ciertas conversaciones y ciertas cosas, y el enemigo va a tratar de traer esa tentación y ese posible tropiezo, como ha pasado en otras ocasiones. Y lo que no espera el enemigo es que en esos puntos donde aflora tu mal carácter, de repente desenvaines palabras mansas que aplacan la ira, que desenvaines el silencio y tragues por dentro y hagas todo el esfuerzo y saques ese arma que has estado afilando en la presencia de Dios. Creo que con tu zurda es donde más éxito vas a tener en tu vida, es donde más vas a obtener victorias y es donde el enemigo no se las espera, no las ve venir. Escucha, iglesia, tus mayores logros y victorias serán los que se produzcan de un complejo de debilidad procesado y quebrantado. Hay una gran ventaja, por ejemplo, una desventaja, que una persona se puede sentir siempre herida y puede mirarlo todo bajo ese filtro de una herida, sentirse no reconocida por sus pastores, por sus líderes, por su gente, la gente que más ama, por el mismo Dios, no sentirse aceptada, porque desde la infancia anda herida por un complejo de rechazo. Y de repente su desventaja, su zurda es esa: yo no tuve papá, no tuve mamá. Y muchos que la tuvieron fueron padres ausentes. Entonces no tuvo ese calor, ese afecto. Hablo a veces con jóvenes y se desarman y te dicen: nunca recibí un abrazo, nunca mi papá o no lo tuve o estuvo ausente. Y crecen con unas secuelas, con unas debilidades que pueden traducirse o pueden concluir en tantas cosas que el mundo quiere abarcarlas y quiere suplirlas de una forma lamentable y oscura. Pero de repente no hay cosa más hermosa que hallar el arma para esa desventaja, para esa zurda, que dice: aunque padre o madre te dejaren, aunque tú tengas ese resentimiento, esa herida en tu infancia, tienes una gran ventaja, y es que Jehová te recoge mucho más que aquellos que siempre tuvieron padre, siempre tuvieron mentores y el calor y el abrazo. Vas a recibir abrazos de Dios que una persona que ha tenido padre o madre no ha recibido, con lo cual puedes glorificar a Dios por esas desventajas, por esos momentos difíciles que has pasado y decir: yo no voy a vivir una vida amedrentado, no voy a vivir una vida depresivo, cada tanto tiempo visitándome la desilusión, la infelicidad, sino que voy a levantar mi cabeza bien alta y cuando quiera venir cualquier situación a enfrentar las realidades de mi vida, yo me voy a parar y voy a decir: Jehová es mi papá, nada me faltará, nada me faltará. Dale un aplauso al Señor. Tus mayores golpes en tus batallas serán los que asistas con tu zurda o debilidad. Fortalécela. No solamente, mi mensaje, no solamente aceptas que tuviste una infancia difícil, que has tenido una vida difícil e injusta, y llega un punto que lo aceptas y convives con ello y tratas de olvidar, porque al final las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, gloria a Dios. Pero de repente damos un paso más y dices: ¿por qué usó Dios todo ese escenario negativo? Me llama y me pide lo opuesto. A un hombre tartamudo, tartajoso, le pide que comunique un mensaje a una persona muy importante, muy imponente. ¿No será porque Dios quiere glorificarse y que veas los atributos de Dios invisibles en las partes más débiles y en las secuelas que hayan quedado en tu vida, para Dios así demostrar su poderío, su fortaleza, su brazo fuerte extendiéndose, para que conozcan que hay Dios en Israel, que de Jehová es la gloria y que nadie se la va a quitar y nadie se la va a robar? Así que
Número 1, identificamos. Número 2, lo trabajamos, lo ayunamos, lo oramos, lo contemplamos a la luz de la palabra, si es verdad esa imagen que yo tengo acerca de mí. ¿Y qué hacer con eso? ¿En qué se puede traducir todo aquello? Si tienes un complejo físico tan ridículo como una nariz grande, quizás llegue el escenario perfecto un día donde tengas que echar mano de un gran olfato y llegar a detectar algo que nadie podía encontrar. ¡Lo encontré! Catador de vinos. Mira, en este tiempo, la persona más fea puede consolarse porque esta pandemia nos cubrimos la cara y lo podemos hasta disimular, ¿no? No, pero puedes hacer hasta un club de feos donde puedas hablarle y comunicarte y decir... Claro, no, es una broma, ¿verdad? Porque son complejos tan físicos, pero quizás seas una persona con un carácter arrollador en el sentido, seas un humorista. ¿Has visto? La mayoría de humoristas feos. Por eso yo no tengo gracia ninguna, ¿no? Porque... No, broma. Y por último te quiero decir algo que... Y con esto ya acabo, dame 2 minutos. Pon tu zurda, número 3, pon tu zurda o complejo a la diestra de Dios, al lado de Dios. Porque a lo mejor no llegas a trabajarlo, no sabes la forma en la que se puede trabajar tu complejo de debilidad. Pero en última instancia, esto es infalible, esto funciona. Aquello que está en ti que reconoces, dobla cerviz, humíllate y deposítalo. Que tengas la seguridad que lo pones a la diestra de Dios. No hay mayor secreto que este. Declararte a la diestra de Dios. Nuestra zurda se vuelve precisa. Nuestra debilidad se vuelve fortaleza. Nuestro defecto se vuelve una ventaja cuando se adhiere a la diestra de Jehová. Presta atención. ¿No es curioso que aquella tribu que tenía ese defecto, peculiaridad, la tribu de Benjamín, que eran zurdos, Dios se adelantara a todo acontecimiento y justo al nacer lo marcara con un nombre para poder fortalecer ese área? El nombre de Benjamín significa el hijo de mi diestra. Raquel cuando lo pare junto a Jacob, ella declara que él es un Benoni porque ella con tanto dolor, ella está a punto de morir y agonizando dice, ¡ah! ¡Este es un hijo de dolor! ¡Él es Benoni! ¡Ah! Y lo parió. Y Jacob tomó a Benjamín y lo agarró en sus brazos y viendo cómo al mismo tiempo estaba muriendo su esposa, él dijo, no, tiene toda la vida por delante, yo no lo puedo marcar con una debilidad, yo no lo puedo marcar con una condenación tan fuerte como ser un hijo de dolor. Yo desde el principio lo voy a marcar con totalmente lo contrario, ser un hijo de la diestra de Dios. Si la madre lo estaba repudiando y lo estaba alejando y dijo, no, fuera, me has causado la muerte, el padre también podía haber tomado esa misma reticencia hacia su hijo. ¡Ah! Aspereza. ¡Ah! Es mi hijo, pero es el hijo de mis dolores. Sin embargo, dijo, no, yo lo voy a bendecir totalmente con lo contrario. Él va a ser el más cercano a mí, el que más pegado esté a mí. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida, lo que hizo con Moisés, lo que hizo aún con Saúl, lo que hizo con Gedeón. Si es cierto todo lo que tú me puedes presentar, tu carta de presentación, tu imagen de ti distorsionada o muy real y todos tus defectos, complejos, inseguridades, falta de autoestima y todas esas cosas. Pero es que yo te quiero tan pegado a mí, tan cerca de mí, que todas esas pequeñas cosas no se van a ver, porque lo que se va a ver es mi extraordinaria grandeza en tu vida. Y es ahí donde tú me vas a encontrar y donde me vas a glorificar y donde siempre vas a depender de mi regazo. Benjamín, hijo de mi diestra. El que tiene baja estima, con el que él tiene la estima más grande, Dios, Jehová.
El que se siente tan solo y puede tener por años una actitud mediocre de victimismo. Es que estoy tan solo y nadie en esta iglesia no se demuestra el amor. Cambia tu desventaja, quizás sea cierto, pero cámbiala, dale la vuelta y que sea una gran fortaleza y que halles en ese desierto, ese oasis y digas, pero estoy tan cerca de mi Padre que me ha demostrado su calor y tengo una amistad tan fuerte que yo en mi vida no me siento solo. Jehová quiere glorificarse en medio, quiere, Él es condescendiente, Él se compadece de ti, reconoce todas esas cosas. Veo siempre en todos los episodios bíblicos de los hombres de Dios que ellos iban en un lenguaje diferente por otra línea y Dios iba por otra, echando a un lado todos los defectos que les marcaban. No importa, ve con esta tu fuerza, la que yo te doy, ve con esta. Si eres el más chiquito de una tribu, pero te está hablando el más grande, no te das cuenta. Al punto que decía, es que me tiene ya cansado. Por ejemplo, con Moisés, se cansó, se airó el Señor y dijo, pero bueno, me pide a Aarón si le estoy diciendo que yo el que doy boca, no le haré hablar. Los hijos de Noemí, Malón y Kelión, cuando salen de la tierra de Belén, ahí sí, es el otro extremo. Cuando te alejas de Dios, dice Malón y Kelión, significado es escuchimizo y enfermizo. Y entonces todas esas debilidades afloran, se potencian, alejado de Dios. Pero si se hubieran quedado, si estás, todas esas realidades, empieza a escribir las realidades. Chiquito, con una peca, con un mal carácter. ¿Te cuento una última anécdota? ¿Sí? Este es el postre. ¿Qué te gusta? ¿Tarta de 3 leches? Escucha, esto que he descubierto este verano, chimichurri, ¿cómo se llama eso? Pruébenlo, voy a hacer propaganda. ¿Cómo se llama ese postre? ¿De coco? Mochi, pruébalo. Aquí Benjamín te lo dedica, un día te invito. Escucha, mira el postre. Estoy en la escuela, en un tiempo de ese estrés tan fuerte en las mañanas para llevar a mis 4 hijos e introducirlos cada uno en su clase. Hace unos añitos. Llego y tuvimos ahí un problemita que no nos coordinamos bien. El otro ocupó, yo tenía razón, el otro no tenía razón. La persona se enfadó conmigo, yo me enfadé con él diciendo, no, eres tú el que está mal posicionado y demás. Entonces tuvimos ahí un rifirrafe y este hombre, mucho más grande, se puso en pie y era un hombre, empezó a decirme cosas tan agradables como que me recordó a mi madre y un montón de cosas a las 8:35 de la mañana. Yo no podía, el hombre fluía en unas lenguas a esa hora que yo me quedé impresionado, ¿no? Y entonces justamente estaba llegando y tocando un abismo, estaba tocando a otro abismo, ¿no? Estaba ahí en una quizás carácter, ¿no? Que tenía ciertas debilidades y en una autoestima quizás que estaba un poco por los suelos y en un mal día que me pilló, que ni había orado ni nada, yo me encendí por un momento. Si me vieran por dentro todo lo que pasaba por mi cabeza, digo, este hombre incircunciso me va a venir a mí a decirme cualquier cosa, no sabe con quién habla. Entonces agarré a mis hijos, digo, aguanta ahí, que lleve a mis hijos que no vean este espectáculo. Y entonces introduje a mis hijos. Te estás preguntando si fue en el tiempo donde era pastor, en ese tiempo que pecó tanto o no, todavía no lo habían apartado como pastor. El caso es que yo iba, luego te lo cuento, iba con mis 4 hijos, los metí, pero mis hijos, papá y yo, hijo, y empecé a llevarlos a cada uno a su clasecita, y a medida que iba llevando a uno, a lo mejor si hubiera tenido a uno no hubiera tenido el tiempo suficiente para encomendarme a Dios, para relajar mi espíritu y que me tocara el Señor el arpa para ir a aquietar mi espíritu, pero me dio tiempo suficiente al ir llevando a 4 hijos, que cuando ya iba por el tercero yo iba derrumbándome diciendo, ¿qué estoy haciendo yo por aquí, Señor? Y ahí mis hijos me miraban con una cara totalmente cruzada. Pero bueno, me envalentoné, empecé a orar a Dios y dije, ese hombre me está esperando fuera, ¿no? Porque yo así se lo he prometido. ¿Qué he hecho? ¿En qué momento? Me pasaron también muchas ideas, como hay otras puertas, Benjamín, hazlo fácil, ¿no? ¿Para qué te vas a enfrentar? Entonces,
No, dije, no, tengo, y aparte está mi mujer, ¿no? Le llamo por teléfono a mi mujer, oye, dile tú que me quedo aquí, que tenía una junta aquí con el director, que soy una persona muy importante y no puedo dejar este momento donde me están esperando. No, sino que me paré y dije, saqué poco de pecho, y fui directo a por él, con una decisión firme. Él me estaba esperando dentro del coche, pero literal, había dejado ya a sus hijos y me estaba parado esperando y me miraba con cara desafiante, así como estaba a ver a quién elijo a Julián, qué grande, Julián. Y estaba parado en el y claro, mi paso era cada vez más firme y yo me fui hacia él, mi mujer me estaba esperando, mi mujer dentro del coche, yo creo que intercedía en lenguas y yo me paré en la esta, pum, le toqué la esta y el hombre de repente, con todo lo grande que era, empezó a bajar la ventanilla. No era así, Entonces, digital, bajó la ventanilla, me metí dentro. ¿Y sabe lo que hice? Le di mi zurda y le dije, escucha, ¿cómo te llamas? No te voy a decir el nombre. Escúchame, he tenido un mal día, quizás tú también. Vamos a traer a nuestros hijos todos los días. Es bueno que seamos amigos. Te pido perdón si he hecho algo mal en la carretera, si me he comportado mal. De ahora en adelante, todo ok, ¿eh? Aquí vamos a vernos. Escúchame, la mejor amistad que he tenido en el colegio, pero el hombre no esperó esa precisión que le saqué de mi mal carácter. El enemigo se estaba frotando la mano y estaba diciendo, lo tengo, le amargo no solamente el día, porque la va a liar tan parda que este hombre no se va a atrever a volver a salir, por ejemplo, en televisión o predicar un mensaje o mirar a la cara a sus hijos después de que le declare algunas cosas así, un poco menos bonitas a esa persona. Le amargo el día y mientras que estaba el infierno frotándose las manos, yo me estaba aferrando a la diestra de Dios. Señor, tú sabes que yo, todo lo pequeño que soy, claro, cuando tú eres muy pequeño, escucha, tú tienes que sacar de un carácter para posicionarte, ¿no? Y que no te coma el mundo y todos los que te hacen bullying, tú tienes que... Entonces, pues generé ese mal carácter, lo que no esperaba ni Satanás, yo creo, porque, ¿sabes? Esas tentaciones, haberme provocado con ese hombre, y a lo mejor él podía tener o razón o yo, no sé. Pero el tema es que él, claro, él esperaba que yo me pusiera a la altura, él esperaba cuando yo lo vi dudar, bajo o no bajo, este viene en son de guerra, este me mete la mano y me da aquí un zurdazo, y bajó así como diciendo, o sea, ¿a qué me atengo? Y yo me paré así. Le dije, escúchame, y ahí ya ¿cómo sería? Me humillé, ¿no? Sí, bueno, me calmé. Y con un buen espíritu, mira, le di la mano. Y ese hombre de repente cambió la cara, como dice, palabras mansas, aplacan la ira. Y de repente el infierno dijo, ¿pero qué nos ha pasado? ¿De dónde ha salido Benjamín? Benjamín ha tenido un tiempo con Dios, yendo a dejar a 4 hijos y se ha aferrado a la diestra. Cuando no te funcionan los estudios bíblicos, cuando no te funciona la oración que hiciste el mes pasado y donde lo dejaste todo y creíste que te derramaste en esa y oraron por ti, te liberaron de ese mal carácter. Entonces en ese momento te encomienda y dices, yo estoy, Benjamín, a la diestra de mi Padre. Y aquí es donde el Señor se potencia. Pero es el Señor, ¡ay, grande el Señor! Sí, Señor, amén, gloria a Dios, dale un aplauso. ¿Tú me entiendes? El enemigo, Satanás, el mundo no va a parar de enfrentarte, de crear escenarios para humillarte, para caer, pero todos esos escenarios tienen que concluir en dejar la imagen de Dios bien alta, en glorificar a Dios y decir, Señor, tú eres grande, tú eres potente, tú has llamado aquí a un pobre hombre para, mostrar tu excelencia. Ponte de pie, aleluya. Ahora solamente les pido una cosa. No vengan y me digan aquellos hombres, ¿verdad? Yo espero estar a la diestra del Padre después de este mensaje y me digan 1:15. ¿Y eso es todo lo que me tiene que decir el mensaje, 1:15? Por favor, ¿eh? Luego lo recortamos y se queda en 1 hora y no recibo. De la tribu más pequeña, Benjamín, un zurdo, Aot. Luego de escapar, de hacer ese acto, ese zurdazo metiéndole ese cuchillo especial, ahí ocupó el cargo de un juez y libró a 10,000. Acabó con 10,000 enemigos. Le dio la libertad al pueblo. Esos actos, ahí cuando vas a sacar precisión y ventaja de tu desventaja, te van a catapultar, te van a llevar, te van a coronar,
realmente a escenarios que Dios tiene preparados. Sé fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. Si ese hombre no hubiera estado a la altura, sin duda que no podía haber liberado y dándole 80 años de paz a su pueblo. Pero ese hombre, al dar la talla, a dar la altura, ese hombre quedó en los restos en la historia como un libertador, un hombre siendo un valiente, a pesar de ser de la tribu más pequeña y ser un hombre zurdo, sin ningún tipo de distinción como capitán. Ahod, el que unió. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Sé que todos los que estamos aquí presentes hemos vivido experiencias así, las continuamos viviendo. A veces, Señor, somos menos conscientes de ellas y otras veces estamos con las emociones y con nuestra persona a flor de piel. Cada vez que tengamos situaciones así o veamos, Señor, nuestra realidad, que podamos recordar que tú eres un Dios que cambia la maldición en bendición, que eres un Dios cercano, que está a la diestra nuestra y que está ahí favoreciendo y cubriendo la multitud de faltas que nosotros podamos tener. Pero haya en nosotros, Señor, un pueblo listo, un pueblo apercibido, Señor, que no se deje en los días, en el tiempo, ocultando las cosas. Que todo salga a la luz, Señor, para que podamos traer sanidad interior, traer solución a todas estos prejuicios, estas desventajas, complejos que podemos tener, inseguridades, y que de ellas, Señor, podamos tener grandes victorias y te glorifiquemos grandemente. Gracias por tu palabra, por ser alimentados por este día que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso. Amén.